Bienvenidos de nuevo a... Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a tocar las fibras más sensibles de su corazón. Hoy vamos a hablar de algo que trasciende el tiempo, las distancias y las fronteras, el amor eterno. Y para ilustrar esta idea tan poderosa, vamos a explorar la historia detrás de un título que suena a pura poesía y a promesas inquebrantables, Ande querem amor eterno en mi corazón para siempre. Sí, sé que el título ya te da una idea, pero créeme, hay mucho más detrás de esas palabras. Vamos a desgranar qué significa realmente ese amor eterno, cómo se manifiesta en nuestras vidas y, por supuesto, vamos a reflexionar sobre esas conexiones que sentimos que están destinadas a durar para siempre, esas que se graban a fuego en nuestro corazón. Si alguna vez has sentido ese tipo de amor que te quita el aliento, que te inspira a ser mejor persona, que te da fuerzas en los momentos difíciles, entonces este vídeo es para ti. Y si aún estás buscando ese amor, o simplemente te encanta la idea de él, también quédate, porque la inspiración está en todas partes. Antes de que nos sumerjamos de lleno en todo esto, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Y si activan la campanita, les prometo que no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tener una comunidad activa y participativa, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que adelante, únanse a la familia de... Ahora sí, prepárense porque vamos a emprender un viaje emocional y reflexivo. Cuando escuchamos la frase amor eterno en mi corazón para siempre, inmediatamente se nos vienen a la mente imágenes de romance, de compromiso, de una conexión que parece desafiar las leyes del tiempo. Pero, ¿qué es realmente el amor eterno? No es solo una frase bonita, ¿verdad? Es esa sensación de que una persona se ha vuelto tan fundamental en tu vida que no puedes imaginar un futuro sin ella. Es ver el reflejo de tu alma en los ojos de alguien más, es sentir que sin importar lo que pase, esa conexión permanece intacta, inalterable. Es un amor que no se basa en la posesión, sino en la entrega, en el deseo genuino de ver al otro feliz, incluso si eso implica sacrificios. Y el título Ande querem amor eterno en mi corazón para siempre evoca precisamente eso. Aunque no conozcamos la historia específica detrás de este título, podemos imaginar una narrativa de amor profundo, de devoción incondicional. Podría ser la historia de una pareja que ha enfrentado desafíos juntos, que ha crecido y evolucionado de la mano, y cuyo amor se ha fortalecido con cada experiencia. O quizás es una oda a un amor idealizado, a esa aspiración de encontrar esa alma gemela que nos complete, que nos haga sentir que hemos encontrado nuestro hogar en otra persona. Piénsenlo, ese sentimiento de encontrar a alguien con quien puedes ser completamente tú mismo, sin miedo al juicio, alguien que te acepta con todas tus virtudes y tus defectos, eso es oro puro. En la vida, el amor eterno puede manifestarse de muchas formas. No siempre es ese romance apasionado de película, aunque también puede serlo. Puede ser el amor entre padres e hijos, un vínculo que nace desde el primer instante y que, a pesar de las diferencias, de las distancias, de las edades, siempre está ahí, latente, esperando. Es ese abrazo que te reconforta sin necesidad de palabras, esa mirada que lo dice todo. También está el amor entre hermanos, esa complicidad única, esos recuerdos compartidos que nadie más puede entender. Y por supuesto, la amistad verdadera, esa que se construye con el tiempo, con la lealtad, con la confianza mutua. Es ese amigo que está en las buenas y en las malas, que te escucha sin juzgarte, que celebra tus triunfos como si fueran suyos. El amor eterno nos impulsa a ser mejores. Nos da la valentía para enfrentar nuestros miedos, para perseguir nuestros sueños. Cuando amas a alguien profundamente, quieres darle lo mejor de ti, quieres construir un futuro juntos, quieres protegerlo y cuidarlo. Y en ese proceso te descubres a ti mismo, creces, evolucionas. Te das cuenta de tus fortalezas, de tus debilidades y trabajas en ellas, no por obligación, sino por el deseo de ser una mejor versión de ti mismo para esa persona especial, y sobre todo, para ti mismo. El título Ande querem amor eterno en mi corazón para siempre nos invita a reflexionar sobre la permanencia de esos sentimientos. En un mundo que a menudo parece tan efímero, donde las relaciones pueden surgir y desaparecer con la misma velocidad con la que se publican en redes sociales, la idea de un amor eterno es un ancla, un faro de esperanza. Es la creencia de que hay conexiones que están destinadas a perdurar, que trascienden las modas, las tendencias, las circunstancias. ¿Y cómo cultivamos ese amor eterno en nuestras propias vidas? No es un destino al
Que se llega de la noche a la mañana, es un camino, una construcción constante. Requiere comunicación, paciencia, comprensión, perdón y sobre todo, un compromiso genuino de ambas partes. Significa estar dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en la relación, a escuchar activamente, a expresar tus sentimientos de forma honesta y respetuosa, a resolver los conflictos de manera constructiva. Porque, seamos sinceros, ninguna relación es perfecta. Siempre habrá desacuerdos, momentos de tensión, pero lo que define la fortaleza de un amor eterno es la capacidad de superarlos juntos, de aprender de ellos y de salir fortalecidos. A veces el amor eterno no se trata solo de lo que recibimos, sino de lo que damos. Es ese acto desinteresado de amor, esa ayuda incondicional, ese apoyo inquebrantable que ofrecemos a quienes amamos. Es estar presente cuando más nos necesitan, es ofrecer un hombro en el que llorar, es celebrar cada pequeña victoria. Es la empatía, la compasión, la bondad. Es entender que la persona que amamos también tiene sus propias luchas, sus propios miedos, y que necesita nuestro amor y nuestro apoyo para superarlos. Pensemos en las historias que nos han marcado, en esas canciones que nos hacen suspirar, en esas películas que nos han hecho llorar de emoción. Muchas de ellas giran en torno a la idea del amor eterno. Porque es un tema universal, es un anhelo que todos llevamos dentro, esa búsqueda de una conexión profunda y duradera que nos haga sentir que no estamos solos en este vasto universo. El título Ande querem amor eterno en mi corazón para siempre resuena con esa universalidad, nos habla de una experiencia que, aunque específica en su nombre, es accesible a la comprensión de cualquiera que haya amado o anhelado ser amado. Y hablando de anhelos, ¿cuál es tu definición de amor eterno? Me encantaría leer tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Es la lealtad incondicional? ¿La comprensión mutua? ¿La capacidad de perdonar los errores? ¿O quizás es simplemente esa chispa que nunca se apaga? Anímate a compartir tu perspectiva, porque cada uno de nosotros tiene una visión única de lo que significa amar para siempre. En este mundo acelerado, es fácil caer en la tentación de lo superficial, de las conexiones pasajeras. Pero el amor eterno nos recuerda la importancia de la profundidad, de la autenticidad. Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a conectar a un nivel más profundo, a valorar las relaciones que nos enriquecen, que nos nutren, que nos hacen sentir vivos. El título Ande querem amor eterno en mi corazón para siempre es en sí mismo una declaración de intenciones. Es un compromiso, una promesa, un sentimiento que se ancla en la eternidad. Y aunque las circunstancias de la vida puedan cambiar, ese sentimiento, esa promesa, puede perdurar en el corazón, en la memoria, en el legado que dejamos. Así que, mis queridos amigos, el amor eterno no es solo una fantasía romántica, es una posibilidad real. Es algo que podemos cultivar en nuestras propias vidas, en nuestras relaciones, en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Requiere esfuerzo, sí, pero la recompensa es inmensurable. Es esa sensación de plenitud, de propósito, de saber que eres amado y que amas de vuelta de una manera que trasciende el tiempo. Para resumir lo que hemos explorado hoy, hemos hablado de la profunda y hermosa idea del amor eterno, esa conexión que sentimos que está destinada a durar para siempre. Hemos reflexionado sobre cómo se manifiesta en nuestras vidas, desde los lazos familiares hasta las amistades más sólidas y, por supuesto, en el amor romántico. Hemos discutido que el amor eterno no es pasivo, sino que requiere esfuerzo, comunicación y un compromiso constante para nutrirlo. Y hemos visto cómo títulos como Ande querem amor eterno en mi corazón para siempre evocan esa aspiración universal de encontrar y mantener ese amor que nos transforma y nos acompaña a lo largo de la vida. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Realmente espero que este vídeo les haya inspirado, les haya hecho pensar, y quizás, les haya tocado el corazón de alguna manera. Agradezco de todo corazón que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo más valioso para mí. Como les mencioné antes, me encantaría saber qué piensan. Por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué significa el amor eterno para ustedes? ¿Tienen alguna historia personal que les gustaría compartir relacionada con este tema? Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten que les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que pueda disfrutar de esta conversación. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra creciente comunidad.
Activen esa campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo o mucho más para compartir. Hasta pronto y que el amor eterno florezca en sus corazones. Los quiero un montón.